Tras la primera cruzada, 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Mainz, formaría la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, o más conocido como los Templarios. Una orden que se rodeó de unos misticismos, tal vez dado por el cine, las obras de teatro o el supuesto exoterismo que rodea esta orden. Pero en realidad, la verdadera historia de esta orden de caballeros cruzados es más mundana, más real y más terrenal. Al menos podemos decir de gran parte de su historia eso, pero de su final no podemos decir lo mismo. El día de hoy contaré el final misterioso de esta orden. Usted lo puede tomar como casualidad o algo más que desea escuchar esta historia. Y así nos encontramos en el siglo XII, en 1929, durante el concilio de Troyes. La orden es aceptada por la Iglesia Católica. Su misión era la de proteger a los fieles que peregrinaban a Tierra Santa. Los fieles en el largo camino en Medio Oriente eran atacados por los moros, los musulmanes, y además acechados por ladrones, por lo cual la orden templaria debería protegerlos. Además de realizar campañas militares y empezaron a tener una fama de fieros guerreros y empezar a ganar batallas y ser unos dignos rivales para los musulmanes. Eran un gran dolor de cabeza para los moros. Sumado a sus éxitos militares, los templarios empezaron a hacerse fuerte económicamente, iniciando algunos negocios, un sistema de préstamos muy parecido a lo que hoy es la banca. Eh, Empezaron a expandirse por lo que era Tierra Santa y luego por todo Medio Oriente y por Europa. Con estos negocios empezaron a prestarle a reyes, a nobles, y les era muy útil. Recibían mucho dinero y los hacía fuertes tanto militarmente, políticamente y económicamente. Y para los templarios todo iba bien. Pero el 4 de julio de 1187, cerca del mar de Galilea, en un desfiladero conocido como los Cuernos de Hatti, el ejército cruzado formado por templarios, caballeros hospitalarios y otras órdenes lucharon contra el sultán Saladino, el gran enemigo de los cristianos. El ejército cruzado fue derrotado en aquella batalla. Pero no solo eso. El gran maestre de los templarios, Gerard de Rideoufort, cayó prisionero, junto a otros caballeros templarios y hospitalarios. El sultán Saladino tomó el control de Jerusalén. Años después, el famoso Ricardo Corazón de León llegaría a un acuerdo con Saladino y haría de Jerusalén una ciudad libre, digamos una especie de ciudad de peregrinaje, ya que para las dos religiones era una ciudad muy importante. Pero ahí no terminaba el mal de los templarios. Después de la batalla de los Cuernos de Hatti, las cosas siguieron empeorando. En 1244, Jerusalén, que había sido recuperada 16 años antes por el emperador Federico II, tras una serie de pactos con el sultán Al-Kamil, cayó definitivamente. Los templarios se vieron obligados a mudar su gran orden a la ciudad de Acre. Junto a otras órdenes empezaron a compartir la ciudad con la orden de los caballeros teutónicos y hospitalarios. En las siguientes cruzadas, la cuarta y la quinta y la sexta, las cuales también fueron partícipes los caballeros templarios, no lograban tener tanta repercusión como las otras cruzadas. En 1248, Luis IX de Francia, después conocido como San Luis, llegaría a ser santo de la Iglesia Católica, decide convocar la séptima cruzada. El objetivo para ese entonces ya no era recuperar Tierra Santa, sino Egipto. Pero el rey Luis cometió un gran error.
la peste inundó las filas cristianas. También las derrotas militares como Mansura hicieron que esta cruzada fracasara y que el mismo rey cayera prisionero de los musulmanes. Los templarios luego terminaron negociando con los hijos de Alá y pudieron, tras pagar una gran suma de dinero, rescatar al rey. En 1291 se produce la caída de la ciudad donde se encontraba el cuartel general de los templarios, la ciudad de Acre. Los últimos templarios lucharon hasta el final, junto a su gran maestre Guillermo de Beaujeu. Pero el gran maestre cae en esa batalla y con él cae la ciudad, por lo cual los templarios deben huir hacia Chipre. Los templarios, como yo dije, habían tenido varios territorios repartidos por Medio Oriente, Europa, habían comprado algunos territorios en Portugal, en España, en Barcelona, en Escocia, en varios lugares de Europa, y en el mar Mediterráneo le habían comprado a Ricardo Corazón de León la isla de Chipre, así que deciden mudar su cuartel general ahí, a Chipre, luego de la caída de Acre. Pero este nuevo cuartel general no duraría mucho. La población de Chipre decide hacer una revuelta contra los caballeros templarios y tienen que devolver la isla a los ingleses, por lo cual toda la orden, incluyendo su maestre Jacques de Molay, deben abandonar la isla y volver a Europa, ir a Francia, su país de origen. Lo que quedaba de la orden llega a Francia, aunque ya no era relevante militarmente, seguía teniendo un gran poder económico, pero vamos a hablar de su gran maestre Jacques de Molay, que es nuestro protagonista el día de hoy. Jacques de Molay nació en Francia en el año 1222. Jacques de Molay nació en el condado de Borgoña entre el año 1245 y 1250, aunque hay ciertas versiones que especifican que el año de nacimiento fue en 1243 y otros en 1244. Jacques de Molay era hijo de un noble francés que tenía muchas tierras en el país galo. En el año 1265, Jacques viaja a la ciudad de Beaune, en Francia, donde se une a la orden de los Caballeros Templarios. Y ahí estaría, ascendiendo poco a poco, hasta que en el año 1293 llegue a ser el último gran maestre. Jacques de Molay es nombrado gran maestre luego de la caída de Acre, cuando la orden había perdido todo. Van a Chipre, pasa lo que ya hablé, pero sin embargo Jacques de Molay sigue intentando reconquistar Jerusalén, fracasa, y ahí es cuando vuelve a Francia, y ahí es donde nos quedamos. La orden de los Caballeros Templarios siempre estuvo con un misticismo porque era todo muy secreto. Realizaban algunas ceremonias, algunos cultos muy secretos, muy crípticos. Y la gente empezó a decir que eran rituales satánicos o paganos. En realidad, hasta el día de hoy, los historiadores no saben de qué se trataban esos ritos o esas ceremonias que tenían. Si eran ceremonias cristianas o ceremonias de otras índoles. Otra cosa que daba de hablar a los templarios era el dinero que tenían. Si bien habían perdido todas sus posesiones en Tierra Santa, seguían teniendo demasiado dinero. Demasiado. Muchos nobles, muchos reyes a lo largo de la historia le habían donado hasta casi sus reinos
a estos caballeros. Es así que los caballeros templarios logran establecer el primer sistema bancario del mundo, se dice, o uno de los primeros. Realizaban préstamos, otorgaban dinero. Y a una de las personas que se le fue otorgado dinero fue el rey de Francia, Felipe IV. Por ese entonces él era el rey del país galo. Los templarios tuvieron que prestar una suma de dinero muy alta. El rey necesitaba mucho dinero, amiga, muchas guerras y muchas cosas que resolver en el reino. Así que la deuda que tenía con los templarios era demasiado grande. Viendo esta situación, el rey veía también que los templarios ya no eran útiles. Su misión de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa ya no era factible porque no la podían cumplir, no tenían más territorios, habían sido expulsados de todo Medio Oriente. Así que empezó a congeniar un plan. Tenía una persona muy importante para llevar este plan, que era el Papa de Aviñón. Había dos papas en esa época, uno en Roma y otro en Aviñón. Había una crisis, una pelea en la iglesia católica. Y el Papa de Aviñón, en Francia, ¿no? Queda en Francia, la ciudad de Aviñón, era Clemente V. Y este podía ser usado como títere por el rey. Así que Felipe IV, aprovechando un día la muerte de un familiar de él, decide actuar. Invita al funeral de esta persona a los caballeros templarios que eran el séquito de Jacques de Molay y al mismísimo gran maestre Jacques de Molay. Lo invita al funeral y en ese funeral actúa rápidamente Felipe IV y los manda a arrestar con su guardia. El rey Felipe había capturado a todo el alto mando de la Orden de Caballeros Templarios. Una vez apresados los Caballeros Templarios, fueron todos llevados a París, a la capital del reino. Allí el rey ordenó que se le haga un juicio. En el juicio estaba presente el Papa Clemente V, que sería el títere del rey. ¿De qué los acusaron? Podemos decir que los acusaron de casi todo. De usar magia negra, de hacer pactos con el diablo, hacer rituales paganos, sodomía, tener relaciones sexuales con otros hombres. De todo los habían acusado. Los torturaron también. Al principio se negaron todos los cargos que se les habían dicho, de los cargos que se les acusaban, mejor dicho. Pero la tortura en esas mazmorras pudo más. Así que la tortura, el dolor que sufrieron estos hombres los llevó a confesar tal vez cosas que no habían hecho. Solo la historia lo sabrá y solo ellos lo sabrán, si fueron culpables o no. La confesión era prueba suficiente para acusarlos y para condenarlos. Así que fueron condenados a muerte. Y así llegamos al 18 de marzo de 1214. Jacques de Molay con unos 70 años y sus hombres llegan a la pequeña, para entonces, catedral de Notre Dame, Nuestra Señora. Ahí, los templarios, con Jacques de Molay a la cabeza, son atados a un poste y preparados para ser quemados vivos en la hoguera. Una vez atado Jacques de Molay, pisando la paja que iba a encender la hoguera, el verdugo le pregunta al gran maestre Jacques de Molay si quiere decir algo antes
de que empiece la ejecución. Unas últimas palabras. El anciano Jacques de Molay, viendo a la gran multitud que lo rodeaba, cientos de personas, y a la cabeza el Papa Clemente V y el rey Felipe IV, decide hablar a las personas que los conducieron a una muerte horrible como la de morir quemado en la hoguera, injustamente, siendo él y sus hombres inocentes. Les dice que el mismo año en el que él muere, ellos van a morir de forma trágica. Y que además 13 generaciones quedan malditas. O sea, que 13 personas de su descendencia, 13 generaciones, van a morir de forma abrupta y no natural. Una vez Jacques de Molay termina de decir esta maldición, el verdugo enciende la hoguera. Jacques de Molay moriría consumido por las llamas ante la multitud que lo observaba mientras que escuchaban sus gritos. El gran maestre había caído junto a toda la gran orden de los caballeros templarios. Las personas tomaron esta maldición como lo que diría un viejo antes de morir por la rabia, pero no pensando que pasara nada en un futuro. Craso error. Justamente un mes después de la muerte del gran maestre, el Papa Clemente V moriría. Pero aquí no terminaba la cosa. Unos meses después, el rey Felipe IV el Hermoso se encontraba plácidamente cazando cuando sufre una hemorragia cerebral y muere. La profecía había sido cumplida. Los descendientes de Felipe IV también tuvieron finales no muy gratos. Jacques de Molay, al parecer, sí los había maldecido de verdad. Tal vez sea verdad, o mentira, superstición o coincidencia. Está en cada uno pensar. Tal vez sí, tal vez no. Yo digo que fue mucha coincidencia, demasiada. Pero cada uno que decida qué fue esto, coincidencia o una maldición. Quedan malditas. O sea, que 13 personas de su descendencia, 13 generaciones, van a morir de forma abrupta y no natural. Una vez Jacques de Molay termina de decir esta maldición, el verdugo enciende la hoguera. Jacques de Molay moriría consumido por las llamas ante la multitud que lo observaba mientras que escuchaban sus gritos. El gran maestre había caído junto a toda la gran orden de los caballeros templarios. Las personas tomaron esta maldición como lo que diría un viejo antes de morir por la rabia, pero no pensando que pasara nada en un futuro. Craso error. Justamente un mes después de la muerte del gran maestre, el Papa Clemente V moriría. Pero aquí no terminaba la cosa. Unos meses después, el rey Felipe IV el Hermoso se encontraba plácidamente cazando cuando sufre una hemorragia cerebral y muere. La profecía había sido cumplida. Los descendientes de Felipe IV también tuvieron finales no muy gratos. Jacques de Molay, al parecer, sí los había maldecido de verdad. Tal vez sea verdad, o mentira, superstición o coincidencia. Está en cada uno pensar. Tal vez sí, tal vez no.
Yo digo que fue mucha coincidencia, demasiada. Pero cada uno que decida qué fue esto, coincidencia o una maldición. Tal vez sea verdad o mentira, superstición o coincidencia. Está en cada uno pensar. Tal vez sí, tal vez no. Yo digo que fue mucha coincidencia, demasiada. Pero cada uno que decida qué fue esto, coincidencia o una maldición. Coincidencia o una maldición.